Muy buenas noches, mi nombre es Julián Guzmán, pertenezco al programa Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Estoy transmitiendo desde Mocoa, Putumayo, dentro de la materia de gestión documental, formulación del proceso de gestión documental. Para iniciar, es bueno resaltar que este ABC, esta guía que estamos utilizando, tiene mucha. O sea, es más que todo basado en la ley 1712, que es la ley de transparencia, que nos está diciendo, acá la podemos ver, la 1712, que nos dice cuáles son los requisitos para uno publicar la información pública, disculpa la redundancia, de las entidades del Estado, más que todo, también las privadas, pues ya que la ley 1712 y el decreto 1081 que reglamenta esta ley nos exigen presentar la información mínima de los sujetos obligados en las páginas web como un mecanismo de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos. Este derecho está consagrado en la Constitución Nacional. No estoy haciendo el video para que me vean la cara ni esas cosas, escucha mi voz, ya que estoy utilizando herramientas que tengo en el computador y cambiando un poco como la temática del video anterior, en el que solamente conversaba pero no mostraba ninguna diapositiva ni ninguna ayuda educativa. En este momento estamos viendo que es un programa de gestión documental y cómo se relaciona con la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública. También es bueno dejar en claro que no voy a tocar este tema del derecho a la información pública, sino que voy a tocar el tema de la gestión documental. ¿Qué es la gestión documental? Dentro de nuestro campo, de nuestra radio de acción, es importante sí que la información esté disponible al público, pero no enfocado solamente en la ley 1712, sino más bien en el proceso de gestión documental. Tenemos que desligar un poco lo que es la gestión documental del archivo central, ya que he visto esa confusión y todos piensan que organizar un archivo es gestión documental. No, la gestión documental es la dinámica, la información dentro de la empresa, y parte de la gestión documental es la organización de los archivos en sus diferentes fases o en su ciclo vital. Hay un error aquí que quisiera dejar en claro, y es que organización comprende lo que es la clasificación, la ordenación y la descripción. No sé por qué acá el autor de estas diapositivas, de este documento, lo coloca por fuera. Entonces, primer paso, aunque no dice aquí, pero pues basándome en la experiencia que tengo en el tema, lo primero que tenemos que hacer nosotros es formular un diagnóstico. Existe el formato de diagnóstico integral de archivos del Archivo General de la Nación, y, es el que vamos a utilizar. También hay otros formatos que están utilizando, pero el objetivo de esto es poder identificar cuántas falencias tenemos, con qué contamos y con qué no contamos para la elaboración del proceso. El segundo paso es crear los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Es la política de gestión documental. Sin esto nosotros no podemos siquiera crear el comité interno de archivo, porque no le estamos dando vida jurídica, vida legal al proceso como tal. Y el tercer paso es la formulación del programa de gestión documental, que es un proyecto macro que nos va a definir los requerimientos que vamos a necesitar. Más adelante los vamos a mencionar. Tengo entre 20 y 30 minutos, por lo tanto, entonces va a ser un poco corto en algunas apreciaciones y conceptos para poder continuar con el tema. Me dice que para qué sirve el programa de gestión documental. Ya dijimos que dentro de la ley 1712 y el decreto 1081 pues se mencionan este instrumento archivístico como parte de la transparencia, pero aquí lo está mencionando y yo quiero desligar esta ley 1712. O sea, no es tanto desligarlo, sino que no enfocarnos tanto en ella, porque veo que este documento es enfocado solamente en la ley 1712 y el decreto 1081, pero nosotros tenemos que ampararnos en la ley 584 como archivistas. Es cierto que apoya la transparencia, la eficiencia y la eficacia dentro del modelo integrado de gestión. En este momento el modelo integrado de gestión cambió, y se menciona en el decreto 1080, que es la compilación normativa del Ministerio de Cultura de 2015, nos menciona el modelo integrado de planeación y gestión, o sea que el sistema integrado de gestión documental ya tenemos que empezar a pasar la página. Facilita el acceso de disposición de información al público. O sea,
¿Qué es el programa de gestión documental? Es un proyecto donde tenemos que dejar sentado toda la información que vamos a necesitar, todos los recursos físicos, económicos, de personal, de tiempo, etcétera, para poder llevar a cabo la elaboración de este proceso como tal dentro de la entidad. Contribuye al gobierno abierto en términos de almacenamiento, organización, acceso y apertura de información al público. Obvio, eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero entonces, como digo, yo veo como que esta situación de estar enfocado solamente en esta ley, pero no nos estamos enfocando en la 594 y en el 1080-2015. Conformar la instancia asesora en materia archivística y de gestión documental ante la dirección, es el comité interno de archivo. Elaborar y aprobar y publicar e implementar los instrumentos archivísticos. El programa de gestión documental es un instrumento archivístico. Todo esto trata de la ley 1712. Esto nos está tratando directamente del programa de gestión documental. Realizar el proceso de elaboración del programa a partir de un diálogo abierto. Es el grupo interdisciplinario que debe elaborar este proceso. ¿Quiénes deben elaborar el proceso de gestión documental? Los sujetos obligados. Están descritos en este artículo de la ley 1712. Me habla de toda entidad pública, el poder público en todos sus niveles. Está entonces la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, órganos y organismos estatales independientes autónomos, las corporaciones autónomas y también los descentralizados como son las superintendencias y todos los vigilados por ellas, o sea que los privados tienen que cumplirla por obligación, ya que la resolución 8934 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio obliga a todos los privados a elaborar programas de gestión documental en una de las empresas. Las personas naturales y jurídicas que presten un servicio público, función pública, entonces está la Superintendencia de Servicios Públicos. Cualquier persona natural o jurídica que empeñe función pública, autoridad pública, ya lo acabamos de mencionar, las empresas públicas, ya lo acabamos de mencionar, partidos y movimientos políticos y entidades que administren parafiscales. Bueno, ¿qué me dice aquí? Esto hay una interacción, una sinergia con la ley 594 de esta ley a nuestra ley propia de la Ley General de Archivos. Después de la promulgación dice que tenemos que contar con una política de gestión documental, ya lo había mencionado, elaborar y aprobar las tablas de, contar con archivo institucional, esté organizado o no esté organizado. Para poder organizar necesitamos las tablas de valoración documental y para sentar las bases de los archivos de gestión tenemos que tener las tablas de retención documental. Hay que elaborar y publicar las tablas de retención. El procedimiento es largo, no viene al caso mencionarlo. Diseñar la política de gestión de los documentos electrónicos. Se habla de la información en cualquier tipo de soporte y de acuerdo con la directiva presidencial 04 de 2012, es la iniciativa Cero Papel, los archivos electrónicos toman más importancia. Integrar el Sistema Nacional de Archivos, bueno, esto ya viene integrado, esto ya viene en la ley 594. ¿Cuál es el área de la entidad que deben participar en la formulación del programa de gestión documental? Somos nosotros. El área de gestión documental es la encargada de diseñar esto, no el área de archivo. Hay que entender una cosa, separemos el archivo de la gestión documental. El archivo central es parte del ciclo vital del documento, de las etapas del ciclo vital del documento, pero entonces el archivo central es donde se realizan las labores técnicas, pero la gestión documental es el diseño de un proceso. Paso a paso para la formulación del programa de gestión documental, vamos a empezar a ver, existe el manual de implementación, está normalizado por el Archivo General de la Nación, nos dan las pautas a seguir precisas y concisas. Bueno, esta diapositiva salió en blanco, entonces como les decía yo, primer paso es diagnosticar la gestión documental. No hacemos nada si no nos diagnosticamos, estaríamos dando un paso en falso, posiblemente no identificando muchas falencias. Se hablan de matrices DOFA, de árboles de árbol de problemas, cadena de valor, se habla de lluvia de ideas, pero el Archivo General de la Nación en 2003 elaboró un formato que es una lista de chequeo grande que se llama diagnóstico integral de archivos. También hay otros formatos de otros archivistas y son los que se utilizan en la actualidad. Nos da unas ideas muy claras. Lo único que tiene el formato del Archivo de la Nación es que está un poco desactualizado en lo que a documentación electrónica se refiere. Entonces me habla aquí
que debemos identificar entre el diagnóstico el registro de activos de la información. Esta información la podemos sacar nosotros del cuadro de clasificación documental. El problema es que cuando no está el instrumento archivístico, cuadro de clasificación documental, y las tablas de retención documental, los activos de la información, corremos el riesgo de pronto no identificar la serie y las subseries y la tipología documental con el nombre correcto. Índice de información clasificada y reservada. Nosotros, toda la información no es pública. ¿Se acuerdan la ley 594, los 30 años, esa toda reserva legal sobre la información? Pero eso no quiere decir que antes de 30 años toda la información sea pública. Hay documentos reservados y hay información dentro de los documentos que deben ser reservados. El esquema de publicación no es sino un listado de documentos y procedimientos que se deben colocar en la página web, y al darle clic sobre el link nos debe remitir a los documentos. Entre ellos están los procesos de gestión documental, como está el programa de gestión documental, el cuadro de clasificación, las tablas de retención, bancos terminológicos, etcétera, etcétera. Dice el paso 2, identificar los requerimientos de la gestión documental. ¿Qué vamos a necesitar nosotros? ¿Por qué es importante el programa de gestión documental? Tenemos que identificarlo y darnos cuenta de la importancia de esto, y toda la importancia radica en que nosotros vamos a organizar la información de la empresa. Tenemos que ver cuál es la interrelación de nuestro programa de gestión documental con otros procesos. El proceso de gestión documental es un proyecto soporte a toda la empresa, es transversal. Sin nosotros, posiblemente la empresa no exista, porque todo maneja información, todos los procesos, no hay ni un solo proceso que no se documente. Los usuarios, hay clientes internos y clientes externos, y cuáles son los requerimientos que vamos a necesitar. Como ya lo mencionaba, esto es un proyecto donde vamos a buscar qué normativa vamos a contar. Ya tenemos la política de gestión documental, podemos apoyarnos en esa política para poder extraer la información legal, o sea, un normograma. ¿Qué recursos económicos? Tenemos que preguntar al área financiera cuánta disponibilidad presupuestaria a corto, mediano y largo plazo para implementar este programa y todo el proceso de gestión documental. Administrativos van desde recursos humanos hasta el área logística y también infraestructura, y los tecnológicos, porque la gestión documental tiene que ver con el área de sistemas, con el área el campo del derecho, de la administración de empresas, para poder cumplirse e implementarse. Formular, el paso número 3 que nos da la guía es formular los procesos de gestión documental. ¿Cuáles son los procesos de gestión documental? Estos fueron cambiados porque antes existían otros. Hasta la nueva formulación en 2014 eran otros procesos. En este momento se menciona el de planeación. Son actividades encaminadas a planear toda la elaboración, toda la formulación de este proceso, de esta herramienta para el funcionamiento dentro de la empresa. Se habla de formularios, de documentos, se habla de los flujogramas como también incluidos dentro de instrumentos archivísticos, las tablas de acceso, el banco terminológico, etcétera. La producción, nos tenemos que dar cuenta que aquí hay una guía que se llama la GTC 185, Guía Técnica Colombiana 185, que nos habla sobre la producción documental y los formatos que tenemos que utilizar con las medidas y todo, la diplomática documental, gestión y trámite. Tenemos que darnos cuenta que tenemos unos tiempos de respuesta para poder procesar todas las solicitudes de información. Tenemos que crear los flujogramas para poder que tengamos un manual de procedimientos, tenemos manual de funciones para poder hacer que este programa funcione. La organización tiene que ver con el área técnica de organizar la información en los diferentes soportes. Las transferencias, sabemos que existen dos tipos de transferencias, primarias y secundarias. Las primarias tienen que ver con los valores técnico, legal, administrativo, contable y fiscal. Los valores secundarios tienen que ver con los valores con la parte científica investigativa, cultural e histórica. Ya eso hay un procedimiento para transferencia. Disposición de documentos. La disposición final puede ser la eliminación, la selección o la conservación total de acuerdo a los valores secundarios que se mencionaron aquí. Preservación a largo plazo. No solamente la parte técnica consta de organizar y decir cuáles son históricos o no. Tenemos que tener en cuenta también que la tecnología está avanzando y tenemos que
tener los medios tecnológicos para estar migrando la información a otros soportes o el famoso refreshing, que es estar continuamente migrando o buscando nuevos programas para poder actualizar. Y la valoración documental, que es un tema muy subjetivo y muy académico, en el que no solamente podemos nosotros como archivistas dar el concepto, sino que tenemos que tener a la mano también cómo ayuda a historiadores, abogados, científicos, etcétera, para poder darle la importancia a la información. Las fases de implementación del programa de gestión documental, ¿cuáles son? El primero, la elaboración, obvio. Si no lo elaboramos no podemos implementarlo. Ejecución y puesta en marcha. Esta parte es un proyecto. Nosotros tenemos que empezar a pensar que este es un proyecto que va a formular un proceso. Hay diferentes procesos entre entidades, pero este es uno más. Muy importante, sí. De pronto es el primero. Luego seguirá el de gestión de calidad. Pero este es el primero y tenemos que elaborarlo y ya tenemos el esquema a seguir por el medio del Archivo General de la Nación. Ejecución y puesta en marcha. Tenemos que definir los tiempos. Si no definimos los tiempos, pues estamos un poquitico como vagando en el aire, navegando en el mar perdidos, porque nos vamos a dar cuenta cómo hemos cumplido, en qué tiempo. El seguimiento por medio de auditorías. Se puede contar con el área de calidad y control interno para poder hacer auditorías y saber cómo vamos. Y de mejora, lo que resulte de las auditorías, pues tenemos que tener planes de mejoramiento para poderlo organizar. Para todo esto hay que hacer un plan de acción. O sea, dentro del plan de acción de la empresa tenemos que ver nosotros cómo nos articulamos y hacemos nuestro plan de acción para darle cumplimiento. Una de las tantas metas es la elaboración del programa de acción documental, después de la política y el diagnóstico. Establecer los programas específicos. Nosotros tenemos que mirar a ver qué le hace falta a la empresa, ¿no? El diagnóstico ya lo identificamos, pero como todo esto ha evolucionado, ya no solamente es identificarlo, sino que ya nos dan unas pautas. El Archivo General de la Nación pensó en eso y nos da una serie de programas que los tenemos que verificar aquí. El primero es el programa de normalización de formas y formularios electrónicos. La directiva presidencial Cero Papel nos dice que debemos, de acuerdo a la corriente ambientalista mundial, debemos ahorrar papel para no talar tanto árbol. Entonces, por lo tanto, tenemos que crear un programa de normalización, estandarización de los formatos y formularios electrónicos. Muy buenos son los software de gestión documental para esta situación. Programa de documentos vitales o esenciales. Tenemos que mirar la clasificación de los documentos, sus características y su importancia dentro de la empresa. Hay documentos misionales y hay documentos facilitativos. Y hay documentos sustantivos. Programa de gestión de documentos electrónicos está muy relacionado con esto, y esto también tiene que ver con el modelo, el MOREC, modelo de requisitos para documentación electrónica, para poder ver cómo vamos a tratar esta información, y también con la ISO 30300 y la 30301. Programa de archivos descentralizados, habla de la tercerización. Realmente yo no recomiendo la tercerización porque las empresas de gestión documental están almacenando más, no están organizando. Programa de reprografía, tenemos que tener en cuenta pues que no solamente la microfilmación, sino que también está la digitalización certificada con fines probatorios, que es muy diferente al escaneo o a la digitalización sencilla. Programa de documentos especiales, tener en cuenta toda la información en soportes audio, video, virtual, o sea, lo que son las plataformas, etcétera, etcétera, no solamente lo físico. Plan institucional de capacitación, pues obviamente pues, tenemos que crear la cultura archivística dentro de la entidad, y programa de auditoría y control para hacer seguimiento como lo comentábamos aquí, hacer el seguimiento correspondiente a nuestro programa. Armonizar con el modelo integrado de planeación y gestión. Lo que les comentaba, que el sistema, o sea, lo que se llama el sistema integrado de gestión ya cambió al modelo integrado de planeación y gestión, que el MIPG. Tenemos que armonizarlo. ¿Por qué? Porque el área de gestión de calidad, el área de control interno y de planeación es un proceso hermano de la gestión documental. Somos ambos procesos los que sacamos adelante la empresa. Habla del modelo integrado de gestión, que los comentamos, el plan estratégico institucional en el caso de que lo haya, el plan de inversión por los requerimientos económicos. Estas son las metas a corto, mediano y largo plazo, esas con cuánto iremos a contar para poder hacer las cosas. Acá tenemos que ver con la normalización y estandarización de todo, el plan de acción anual. Si la empresa cuenta, tenemos que ver dónde, o el plan de desarrollo institucional, el plan institucional de archivos de la entidad, que es el famoso PINAR, que también tenemos que elaborarlo a la par que hacemos el programa de gestión documental y otros sistemas de gestión. Tenemos que ver cuáles hay en la empresa pues para poder armonizarlo. El paso 7 es publicar.
Ya dijimos que la ley 1712 y el decreto 1081 de 2015, la ley 1712 es de 2014 y el 1081 es de 2015. Tenemos la obligación de colocarlo dentro del esquema de publicación en la página web de la empresa. Es obligatorio publicarlo como un requisito. Bueno, esta parte que vamos a ver aquí es que el Archivo General de la Nación ya normalizó lo que es la presentación física del proyecto llamado formulación de programación documental, nos da el paso a paso, no podemos salirnos de eso, está muy fácil hacerlo, nos habla de un título, del nombre de la entidad, inclusive dentro del manual trae la forma como debemos presentarlo, la fecha de aprobación, nos habla de la fecha de la vigencia, de cuándo inicia, la versión del documento, ya sabe que esto tiene que ser un documento aprobado por el modelo integrado de gestión y planeación, los responsables de la elaboración, quién lo elaboró, quién lo autorizó, quién lo revisó, la denominación de autoridad archivística o la dependencia, gestión documental, está el cuerpo contenido que ya también nos dice todas las cosas que tenemos que hacer. Hay aspectos generales, también tenemos, mire acá lo que hemos comentado durante todo el video, la introducción, el alcance, la introducción pues es una, como su mismo nombre lo dice, es un pequeño comentario dirigido a explicar lo que hay internamente, el alcance, qué esperamos hacer con este proyecto, qué va a afectar, qué va a incidir positivamente en la empresa, los requerimientos, digamos que los requerimientos normativos está la política de gestión documental, los económicos, con cuánto disponemos y a cuánto tiempo para poderlo hacer, la administrativo que tiene que ver con el recurso logístico, de infraestructura y de personal, y los tecnológicos, porque ya sabemos que tenemos programas de documentación electrónica. Los lineamientos para los procesos de gestión documental es el normograma que tenemos que utilizar y basados en la política de gestión documental. Aquí estamos mencionando los procesos de la gestión documental, la planeación, la producción, gestión y trámite que ya lo explicamos anteriormente, la organización, las transferencias, la disposición de documentos, la preservación a largo plazo y la valoración. Nos dice las fases de implementación. Es que este formato nos lo dan tan fácil que nos dicen que primero tenemos que elaborarlo, luego la ejecución y puesta en marcha, el seguimiento que son las auditorías y los planes de mejoramiento que van resultando de esto. La elaboración ya sabemos que ya nos acaban de decir en toda esta parte cómo tenemos que elaborarlo. Desde aquí en adelante nos dicen cómo tenemos que elaborarlo y cómo tenemos que presentarlo y ponerlo en marcha. Los programas específicos, dijimos programas de normalización de formas y formularios electrónicos, las famosas plantillas dentro de un software de gestión documental, programa de documentos vitales o esenciales, los misionales, están los específicos o sustantivos, los facilitativos o comunes, también tenemos que contar con las características, la clasificación de los diferentes documentos, programa de gestión de documentos electrónicos, programa de archivos descentralizados, que vimos que yo no recomiendo esto por la forma en que están tratando la información, programa de reprografía, la digitalización certificada con fines probatorios, el escaneo no tiene fin probatorio, el programa de otro tipo de soportes, el plan institucional de capacitación que se debe hacer en todo momento, y programa de auditoría y control que tenemos que ver con la mejora y el seguimiento. Armonización, se tiene que armonizar con el MIPG, en la actualidad todavía está el SIG, pero entonces ya sabemos que es dirigido a el plan estratégico, tenemos que ver a ver hacia dónde apunta la institución, la misión, la visión, el plan de inversión, a ver el plan de desarrollo, en el caso de las entidades del orden territorial, el plan de acción anual, casi toda la empresa lo tiene, metas a mediano y corto, mediano y largo plazo durante un año, plan institucional de archivos, que es el PINAR, que es una serie de tiempos, es un plan de acción definido a largo plazo, y otros sistemas de gestión de las entidades. No tenemos en este momento pues más diapositivas. Como le digo a la profesora y a los compañeros que me están escuchando, está enfocado más que todo es en esto, pero resulta que nosotros tenemos que tener en cuenta también la ley 594 de 2000 y este decreto que es el 1080 de 2015. Como bibliografía pues ya no la puedo colocar aquí, pero sí la voy a colocar en el trabajo que presente a la profesora cuando envíe la URL del video que debo subir a YouTube como
resultado de la tarea que estoy elaborando. Pues yo creo, profesora, que no siendo más, pues voy a terminar en la presentación agradeciéndole por los temas vistos, ya que es muy interesante pues este tema del programa de edición documental.